Bienvenido a un nuevo video. Soy Cristian, licenciado en nutrición, especialista en nutrición deportiva, máster en culturismo natural, con diferentes cursos relacionados al entrenamiento para la estética. Y en este video vamos a hablar sobre lo que son los mecanismos de regulación de nuestro apetito, de nuestro hambre y de nuestra saciedad. Para abordar esta temática tenemos que tener en cuenta muchos aspectos que van mucho más allá de estar en volumen o estar en definición. Muchas personas creen que cuando estamos en volumen vamos a indirectamente tener que comer mucho y vamos a comer al libitum. Sin embargo, posiblemente durante ese periodo, cuando estemos en volumen, van a haber determinadas señalizaciones en nuestro organismo que nos van a ir obligando a comer menos o de cierta forma a estar más satisfecho y que sea mucho más costoso llegar a comer las cantidades que necesitamos. Por otra parte, en una fase de definición, por más bien que hagamos las cosas, van a haber muchas señales fisiológicas, hormonales, que nos van a ir generando más hambre, que nos van a ir generando algo más de cansancio en un contexto donde el porcentaje de grasa sea muy pero muy bajo y donde estemos mucho tiempo bajo condiciones de déficit de energía. Así que vamos a abordar esta temática teniendo en cuenta muchos aspectos. Primero que nada tenemos que saber que la regulación del hambre y de la saciedad está determinada por muchos aspectos hormonales que indirectamente están vinculados con los tejidos que tenemos en nuestro organismo. Por ejemplo, el tejido adiposo, en conjunto a nuestro hipotálamo, una sección de nuestro sistema nervioso, regulan la ingesta energética. ¿Qué quiere decir esto? Que el tejido adiposo, como vimos en otros videos, tiene funciones en relación a la secreción hormonal, sobre todo la secreción hormonal de leptina, que está mencionada por acá, que es la hormona de la saciedad. Cuando el tejido adiposo está extremadamente bajo, esta hormona deja de ser secretada, de ser sintetizada, y comienza a secretarse mucho más grelina, que es la hormona del hambre. A pesar de que hagamos lo mejor posible o que hagamos la mejor estrategia nutricional en un contexto de definición, cuando llevamos mucho pero mucho tiempo en definición, lo que va a suceder es que vamos a tener más hambre. Inevitablemente vamos a tener más hambre y eso es lo que genera estar en déficit calórico durante 8 meses, 7 meses. En un contexto de culturismo natural o de un cambio en la composición corporal de forma recreacional, pero natural, sin uso de sustancias dopantes. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que considerar que tanto en una fase de volumen como en una fase de definición, nuestra hambre y saciedad va a estar regulándose por el tejido adiposo, por nuestro hipotálamo, y eso va a ir generando determinadas señales que van a inducir lo que va a suceder de forma crónica, lo que va a suceder a largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa son las respuestas agudas que puedan suceder y otra cosa son las respuestas crónicas a largo plazo que puedan suceder con procesos de este estilo. A lo que me refiero con esto es que en una fase de definición, a nivel agudo, a corto plazo, posiblemente no tengamos sensaciones de fatiga, sensaciones de cansancio ni de hambre. Sin embargo, a largo plazo, a medida que pasa el tiempo, sí los vamos a tener porque son inevitables. Nuestro organismo va a estar enviando señales para dejar de estar en un déficit energético porque ya el tejido adiposo está muy reducido y eso implica problemas para nuestro organismo. Por lo tanto, periodos con un porcentaje de grasa extremadamente bajos sabemos que no son saludables, pero en contextos competitivos son necesarios y tenemos que llegar a eso. Ahora bien, hay otros aspectos que también regulan lo que es nuestra hambre y saciedad, pero diría que a nivel más agudo. ¿Qué quiere decir eso? Que las calorías que comemos en el día a día van a estar influyendo en nuestro hambre y en nuestra saciedad. Recuerden que la saciedad, digamos que de forma básica lo podemos definir como estar satisfechos luego de una ingesta, ¿ok? Para que quede claro. Entonces, por ejemplo, a nivel agudo lo que sucede, y seguramente te sucederá un fin de semana cuando comes de forma relajada, más distendido,
comes más calorías, te sentís por ahí más pesado, diferente, y al otro día no tenés tanta hambre, o el lunes cuando retomás la semana y volvés a comer habitualmente, notás que no tenés tanta hambre como tenés generalmente. Y eso se da por una respuesta aguda debido a que nuestro hipotálamo está percibiendo y le están llegando señales de que consumimos mucho más calorías de las que estamos acostumbrados. Entonces lo que va a hacer es generar saciedad para que de cierta manera podamos tener un equilibrio en la ingesta energética. Esto lo puse entre comillas, entre signos de interrogación, justamente por eso. A más calorías, más saciedad. A corto plazo puede ser que sí. Digamos que si un fin de semana comemos más calorías, posiblemente tengamos adaptaciones y eso nos lleve a tener menos hambre. Imagínense lo que sucede a largo plazo, estando en un periodo de volumen donde constantemente estamos comiendo más calorías de las que necesitamos. También vamos a tener mucho más saciedad, y recordemos que así como el tejido adiposo en contextos muy pero muy bajos es perjudicial, o digamos que genera reacciones negativas en nuestro organismo, cuando estamos en un contexto con el tejido adiposo extremadamente alto, que no tiene por qué darse en un proceso de volumen, pero a veces haciendo las cosas de la manera que no hay que hacerlas, mucha gente sube excesivamente de grasa corporal, el tejido adiposo, y eso los lleva a que tengamos una desregulación del apetito. En un contexto extremadamente alto en tejido adiposo, ya sea una persona con normopeso, sobrepeso, obesidad, en un tejido, cuando el tejido adiposo está excesivamente alto, lo que sucede es que se desregulan los procesos de hambre y saciedad, y la persona tiende a tener la costumbre de comer mucho más calorías de las que en realidad necesita. Entonces tenemos que tener en cuenta estos aspectos, cómo los tejidos van generando diferentes reacciones y señales que nos van indicando de forma más intuitiva cuánto comer. Esto obviamente no va a ser lo mejor hacerlo en un contexto de estética, porque comer intuitivamente posiblemente te lleve a comer o mucho más o mucho menos de lo que necesitas, salvo que hace muchos, pero muchos años ya hayas llevado el control de tu alimentación y realmente esa regulación sea algo certero. Pero en la mayoría de los casos tenemos que saber que va a ser muy complejo que esto se dé de forma correcta. Entonces las calorías sin duda que van a inducir un efecto en nuestro hambre-saciedad. Si comemos muchas calorías por encima de nuestro gasto energético, va a haber más saciedad a corto plazo, pero si esto no es sostenido en el tiempo, la realidad es que las calorías no tienen tanta importancia. Sin embargo, cuando comemos menos calorías, ¿hay menos saciedad? Podría ser que sí, podríamos pensar que sí. Sin embargo, cuando estamos en un periodo de definición, consumir menos calorías no tiene por qué a corto plazo generar mucha hambre y que tengas poca saciedad. Esto va a depender exclusivamente de la selección de alimentos, que eso va a determinar la cantidad de calorías que consumís, la cantidad de proteínas que consumís, la cantidad de carbohidratos y el tipo de carbohidratos que consumís, la cantidad de grasas que consumís, que tiene un efecto muy importante en lo que es el proceso digestivo, y el estado en el cual comas los alimentos. Va a depender mucho si comes alimentos sólidos, líquidos, y eso va a determinar el bolo del bolo alimenticio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estar en un periodo de definición no implica pasar hambre. Eso va a depender exclusivamente del gasto energético que tengas y de la buena selección de alimentos que hagas. Asimismo, vamos a hacer otro video específico hablando de los componentes del gasto energético y cómo hacer que una fase de definición sea mucho más llevadera. Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es que hagamos las cosas perfectas a nivel nutricional o no, igualmente a largo plazo vamos a generar muchas adaptaciones en nuestro organismo, tanto en la fase de definición como en la fase de volumen. Se van a dar adaptaciones buscando el equilibrio, o sea, en volumen, si queremos subir de peso, nuestro organismo va a generar muchas adaptaciones para que el peso no siga subiendo, porque el organismo se está dando cuenta que el tejido adiposo sube. A pesar de que ganamos masa muscular, el tejido adiposo va a subir, y eso no lo va a permitir nuestro organismo, y es por eso que estamos en una batalla constante de generar ese superávit a pesar de no tener tanta hambre, de no tener tantas ganas de comer, ¿no? En un periodo de volumen. Y por el otro lado, la definición pasa a lo opuesto. Nuestro organismo va a querer que el peso se mantenga, que no siga bajando, va a inducir adaptaciones para que tengamos más hambre y queramos querer comer más, con el objetivo de incrementar nuestra ingesta e igualar lo que es el gasto energético. Algo que nosotros
para generar estética lo hacemos a la inversa, queremos generar una ingesta menor respecto a nuestro gasto energético. Entonces es una batalla constante y es por eso que es tan difícil generar resultados estéticos. No todas las personas son capaces de tolerar este tipo de adaptaciones que, vuelvo a reiterar, en 2-3 meses no se van a dar, y te diría que hasta en 4 meses quizás no lo notes. Sin embargo, cuando llevamos nuestro físico a un contexto más competitivo, donde tenemos que bajar durante 6-8 meses nuestro porcentaje de grasa, posiblemente estas adaptaciones sean mucho más permanentes y sobre todo que estas adaptaciones se noten mucho más y las podamos percibir de forma mucho más notoria, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso. Más allá de hacer todas las cosas perfectas y todos los consejos que te voy a dar en este video, es importante tener en cuenta que nuestro organismo está constantemente generando reacciones fisiológicas con el objetivo de generar equilibrio. Y nosotros, para mejorar, muchas veces tenemos que sacarlo de ese equilibrio. Y ahí está el desafío. Así que lo primero que tenés que saber es que nadie tiene la incapacidad de aumentar masa muscular. Respecto a esto tenemos que hablarlo. Muchas personas dicen: no puedo ganar masa muscular, mi genética no me ayuda. Y la realidad es que no cumplen con las calorías que tienen que comer. Muchas personas eligen mal los alimentos o hacen una mala distribución de macronutrientes, comen mucho exceso de proteínas y eso les impide terminar de comer o cumplir con las calorías por el hecho de que quedaron extremadamente saciados. Sabemos que las proteínas requieren de un tiempo digestivo mayor y un trabajo digestivo mayor que los demás macronutrientes, y eso implicaría que al final estemos generando demasiada saciedad y que no lleguemos a cumplir con las demás calorías a través de carbohidratos y grasas. Por lo tanto, tanto en una fase de volumen como de definición, no todo está determinado a las calorías, sino en la buena selección que hagamos de alimentos. Entonces, para una fase de volumen, no es que sea imposible llegar a las calorías que tenemos que consumir. Simplemente tenemos que hacer una estrategia muy específica para llegar a esas calorías. ¿Qué tenemos que considerar? Primero, no excedernos en proteína. La mayoría de las personas consumen una cantidad de proteína elevadísima e innecesaria, y eso hace que no terminen de comer los demás macronutrientes que aportan el resto de las calorías, los carbohidratos y las grasas. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer? Comer una cantidad de proteína alrededor de 1,6 y máximo 2 gramos por kilo de peso corporal. Eso implicaría que si pesas 80 kilos, te muevas en unos 160 gramos de proteína, 140 gramos de proteína, 160. Estableciendo esa meta, las demás calorías las cubrís con carbohidratos, y eso además te va a permitir incluir una cantidad importante de carbohidratos que te va a permitir generar rendimiento. A nivel de lo que son las grasas, sobre todo elegiría grasas insaturadas. Muchas personas hoy en día optan por consumir grasas saturadas, que sabemos que a nivel cardiovascular no son para nada saludables y que son perjudiciales. Por lo tanto, en este sentido es importante que consumas grasas insaturadas a través de frutos secos, de palta, aceite de oliva, de semillas, y de esa forma optimizar mucho más no solo lo que tiene que ver el proceso de recuperación con ese tipo de grasas, sino también optimizar tu salud, que al final, sin importar un objetivo estético, es importante tener en cuenta. Entonces, recordad, para el volumen, no consumir un exceso de proteínas, adecuar correctamente a tu peso corporal esta cantidad del macronutriente que estamos hablando, y adecuar las cantidades de carbohidratos y grasas. No consumiría más de 1 gramo de grasas por kilo de peso corporal. Hasta ese límite estaría bien, y digamos que de 0,5 a 1 podés moverte dentro de ese rango como prefieras. Obviamente las grasas se enlentecen el vaciamiento gástrico, y esto quiere decir que si en una ingesta vos estás sumando mucha cantidad de grasa o comés todas las grasas del día en una sola ingesta, posiblemente esa comida demore mucho más en digerirse. Entonces, un aspecto a tener en cuenta es la buena distribución de las grasas en el día, así como la buena distribución de las proteínas en el día. Sabemos que en el periodo volumen estamos consumiendo más calorías de las que gastamos. Entonces, ya de por sí vamos a ir generando adaptaciones para estar más saciados. Por ende, nos va a costar cada vez más llegar a las calorías necesarias. Estas estrategias que te estoy dando son importantes. El bolo alimenticio va a ser muy, pero muy grande. Evidentemente, el comer más calorías, dependiendo de los alimentos que elijas, puede ser que el volumen de esa comida sea muy grande. Por lo tanto, en un periodo de volumen yo
optaría por fuentes de carbohidratos más refinadas. ¿Qué quiere decir esto? En lugar de abusar de carbohidratos con fibra como son la papa, el boniato, como son el arroz integral, el fideo integral, las legumbres, si no llegás a cubrir las cantidades de carbos con alimentos que tienen fibra, optá por opciones más refinadas. Un pan común que no sea integral, un arroz común, un fideo común, y eso te va a facilitar la digestión y va a hacer que llegues a esa cantidad de carbohidratos que estableciste como objetivo. Sin embargo, si comer legumbres, quinoa o alimentos que tienen fibra no te impiden llegar a las calorías, preferentemente consumí también fibra, porque al final recordemos que en una fase de volumen el tiempo de vaciamiento gástrico y todo el proceso de digestión y metabolización y absorción de los nutrientes posiblemente se enlentezca, porque constantemente le estamos dando demasiada comida a nuestro organismo. Por ende, eso es un aspecto a tener en cuenta para la decisión de los alimentos que vamos a estar consumiendo. La selección de alimentos que hagamos en relación a los macronutrientes va a afectar, así como también el consumo de fibra. Si consumimos excesiva cantidad de fibra a través de legumbres, de cereales integrales, o también abusamos del consumo de fruta y vegetales y no estamos acostumbrados, posiblemente no lleguemos a las calorías en un periodo de volumen. Entonces, vamos a tener que contemplar ciertas estrategias. Lo primero, o por ahí, lo más importante a destacar de esta fase de volumen es que muchas personas no tienen entrenado su sistema digestivo, y para llegar a consumir más calorías de las que gastás, más allá de que tu gasto energético no sea muy alto, va a ser un desafío y va a ser incómodo. Por lo tanto, permitite tiempo y mientras tanto genera estrategias que te permitan llegar a esas calorías, consumiendo quizás alimentos en un estado más líquido. Puedes consumir la misma cantidad de carbohidratos y proteína en un estado líquido con alguna leche vegetal, más maltodextrina y algún suplemento de proteína, y de esa manera se va a digerir un poquito más rápido. Sin embargo, si esto no te impide llegar a las calorías, comer alimentos sólidos, puedes comerlos sólidos. Pasando a lo que es la fase de definición, tenemos que considerar que, al contrario que una fase de volumen, vamos a comer menos calorías, y eso va poco a poco a inducir efectos en nuestro hambre de saciedad. Entonces, a corto plazo, lo más importante es que no vas a generar ningún efecto negativo. Es más, el déficit calórico es un contexto bastante amigable para nuestro organismo, genera un montón de beneficios, y la mayoría de las dietas que hoy en día se usan para perder peso tienen beneficios por el déficit de calorías que generan. Entonces, el déficit energético es algo muy, pero muy maravilloso, sobre todo si estás buscando mejorar parámetros lipídicos relacionados a triglicéridos, colesterol sanguíneo, parámetros de glicemia en sangre, hemoglobina glucosilada, etc. El déficit energético te va a ayudar a mejorar muchísimos aspectos de tu salud. Además, al reducir el tejido adiposo que está en exceso, ya sea en un contexto de salud o de estética, donde estuviste mucho tiempo en volumen, al reducir el tejido adiposo se van a generar muchos beneficios y vamos a mejorar el microambiente del tejido adiposo. Entonces, el déficit energético no es sinónimo de pasar hambre, de perder rendimiento, de sentirte mal. Si tenés ese tipo de sensaciones es porque están planificando mal tu nutrición. Eso tenés que tenerlo claro. Ahora bien, el déficit energético no es igual para todas las personas. Hay personas que no tienen un gasto energético muy elevado, y eso implica que tengan que comer una cantidad de calorías relativamente bajas, y eso, si hablamos de calorías bajas, va a repercutir en que posiblemente el macronutriente más sacrificado vayan a ser los carbohidratos. Y eso no quiere decir que los carbohidratos sean malos, sino que cuanto menos calorías disponibles tengamos, el macronutriente que vamos a disminuir son los carbohidratos, porque los carbohidratos tienen principalmente una función energética, y por ahí las proteínas son realmente indispensables por el hecho de que cumplen múltiples funciones a nivel de transporte, a nivel celular y muchos aspectos relacionados a las hormonas, a las enzimas, etcétera, que se utilizan en las reacciones de nuestro metabolismo. Y las grasas también tienen un rol muy, pero muy importante en la capacidad de generar nuevas hormonas y de absorber las grasas liposolubles, entre otras funciones que tienen las grasas dentro de la dieta. Por lo tanto,
vuelvo a reiterar, el déficit energético no es sinónimo de pasarla mal, de pasar hambre. Evidentemente el déficit energético se va a adecuar a tu situación y posiblemente hay personas que pueden llevar un déficit energético comiendo 3000 calorías, otras lo llevan comiendo 2500, otras lo llevan comiendo 2000 y otras tienen que comer 1200 o 1000 calorías y esa es la realidad. Y si estás buscando perder grasa, eso lo tenés que saber. Entonces, consumiendo muy pocas calorías, teniendo un gasto energético muy bajo, las calorías van a ser muy pocas. Los carbohidratos a consumir posiblemente deban ser pocos porque tenemos que cumplir con ese criterio de déficit energético y vamos a consumir sobre todo esas calorías a través de proteínas y la cantidad de grasas suficiente para evitar cualquier tipo de problema relacionado a la salud. ¿Qué podemos hacer en este sentido? Acá podemos incrementar la fibra a través tanto de frutas como de vegetales. Obviamente, si tu gasto energético es muy bajo, posiblemente también tengas que comer muy poca fruta, porque a pesar de que la fruta es saludable, va a aportar calorías y tenemos que cumplir con ese nivel de calorías que tenemos. Si nosotros comemos fruta siendo saludable y nuestro gasto energético se encuentra acá, sea a través de fruta o a través de ultraprocesados, si comemos más, no vamos a perder grasa. Entonces, tenemos que tratar de incrementar la fibra, sobre todo a través de vegetales verdes, ya sea de hoja o no. Tenemos que tratar de incrementar la fibra con otro tipo de vegetales que sea de nuestro agrado, porque son alimentos que no tienen gran cantidad de calorías y eso nos beneficia para meter más volumen y al final justamente generar esa saciedad que se generaba con el volumen del bolo alimenticio en la fase de volumen, valga la redundancia. ¿Qué quiero decir con esto? Generamos una ingesta mucho más grande y eso va a ocupar más espacio en nuestro estómago y al final generamos cierto grado de saciedad que es satisfactorio y que nos permite mantener esa adherencia a lo que es el plan nutricional. Por lo tanto, acá también, además de aumentar la fibra en un periodo de definición, los alimentos a utilizar a través o a utilizar para incrementar la fibra van a estar determinados por la cantidad de macronutrientes que podamos consumir. Si tenemos carbohidratos disponibles, yo te recomiendo que comas legumbres, al contrario que en el volumen, que comas legumbres, que comas quinoa, que comas arroz integral, fideos integrales, que comas un pan integral porque tiene más fibra, que comas avena porque tiene más fibra, tiene proteínas y en ese sentido vas a generar más saciedad. Además de aumentar la fibra alimentaria, lo que podemos hacer es preferir los alimentos sólidos. Vamos a preferir más alimentos sólidos que alimentos líquidos. Esto va a hacer que esté más tiempo en nuestro sistema digestivo esa comida y que al final también estemos más satisfechos. Estos dos puntos, sólido y más fibra, van a aumentar el volumen del bolo alimenticio. Respecto a la proteína, vamos a aumentar nuestro consumo de proteína y podemos superar los 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Eso quiere decir que si pesás 70 kilos vas a consumir como mínimo 140 gramos de proteína y si pesás 80 vas a consumir como mínimo 160 gramos de proteína. Y partiendo de esa base, las demás calorías las vas a destinar a los carbohidratos y las grasas. Esto es súper importante porque las proteínas van a inducir saciedad, eso es real, pero también tenemos que tener en cuenta, al igual que, como hablaba en el volumen, que si comemos pocas calorías, comer proteína tampoco es que nos va a generar una saciedad tremenda. Estamos consumiendo pocas calorías, por lo tanto, más allá de comer esa cantidad de proteína, posiblemente sientamos hambre. Y eso es lo que decía respecto a los objetivos de estética. Creo que es importante tener claro que en muchos casos tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a estas sensaciones, porque también algo que me pasa con muchos clientes que nunca siguieron un plan es que si estás acostumbrado a comer todos los días lo que vos quieras, posiblemente cuando estés en una condición donde tengas que comer de forma más puntual ciertas cantidades de alimentos, te sientas incómodo y sientas cierto vacío en el estómago, que no es hambre en realidad, es simplemente que podrías haber metido más comida. Pero tenemos que diferenciar eso. El hambre real, donde posiblemente no toleres estar sin comer, y por ahí el nivel de satisfacción de comí, podría haber comido mucho más, pero sé que con esto estoy bien. Y al final saber diferenciar eso es fundamental en una fase de volumen, porque si nosotros comemos
o queremos comer lo que por ahí sientamos ganas, vamos a excedernos muchísimo en calorías. Entonces, los objetivos de estética, como verán, van a inducir muchas adaptaciones, van a generar que tengamos que tolerar ciertos efectos que no es viable para todo el mundo. Estar en déficit energético no es nada agresivo ni por ahí nada a corto plazo perjudicial para la salud, realmente. Como les dije, el déficit energético es algo pero muy positivo para todo nuestro metabolismo, nuestra salud hormonal, para mejorar la composición corporal sin dudas. Y en este contexto muchas personas pueden mejorar hasta su masa muscular. Si sos una persona sedentaria, que hace mucho no entrenás o que toda tu vida entrenaste mal, si empezás a entrenar bien y estás en déficit energético, vas a hacer esa famosa recomposición corporal. Pero, evidentemente, si no sos una persona principiante, vas a tener que separar las fases volumen, definición. Y eso va al final a generar ciertas adaptaciones. En la fase de volumen se van a generar determinadas adaptaciones que van a inducir más saciedad, que van a generar que involuntariamente y también de forma totalmente lógica también aumentes tu tejido adiposo. Por lo tanto, tenemos que saber que inevitablemente el tejido adiposo se va a aumentar en lo que es la fase de volumen, pero haciendo las cosas bien podemos controlar ese aumento de la grasa corporal y evitar sobre todo esa desregulación a nivel hormonal que les comentaba. Pero bueno, eso ya es un contexto más patológico y no tanto en un contexto de entrenamiento. Y respecto a la fase de definición, tenemos que tener en cuenta que posiblemente esas sensaciones que tenemos no sean hambre, sino que estamos acostumbrados a comer mucho más y eso es lo difícil. Empezar a consumir calorías que te permiten perder grasa y generar muchas estrategias, el aumento de la fibra, comer cosas sólidas, incrementar las proteínas, va a determinar y de cierta manera va a contribuir a que tengamos más o menos adherencia. Y respecto a esto, también importante, en muchos casos hay personas que no toleran tampoco el consumo de proteína alto. Hay personas que no consumen gran cantidad de proteínas y cuando estamos en un contexto de definición les genera incomodidad comer la cantidad de proteína que beneficia ese proceso y que mantiene la masa muscular. Y respecto a esto, tenemos que tener en cuenta que esa adaptación del sistema digestivo va a llevar tiempo y tenemos que atravesar, digamos que muchas etapas para ser capaces de llevar estos procesos. Por eso siempre digo, los procesos de volumen, definición, digamos, básicamente los procesos de estética no son para todo el mundo porque hay muchos aspectos a controlar y hay muchos aspectos que van a ir generando obstáculos, que van a ir haciendo que por ahí te alejes de la adherencia en el plan nutricional y no todas las personas tienen la capacidad de mantenerse adheridas en cualquier circunstancia. Entonces, antes de cualquier tipo de objetivo, analizar si realmente vas a poder llevarlo a cabo. Vuelvo a reiterar, los objetivos de estética no son nada del otro mundo, pero si nunca en tu vida controlaste la comida y nunca en tu vida por ahí controlaste el entrenamiento, posiblemente tengas que escalar un nivel más para lograr los mejores resultados. Todo esto se puede lograr y digamos que puedes lograr el mejor físico de tu vida si controlas todos estos aspectos y te mantenés por mucho tiempo. Vamos a hacer otro video, si les parece, sobre el tiempo que se necesita en un periodo de volumen, en un periodo de definición y las adaptaciones que se van a ir generando como para hacer una temática bien específica y diferente. Espero que te haya gustado este video, compartilo con alguien más que le guste esta temática y que quiera lograr aumentar masa muscular y que quiera lograr perder grasa y hacerlo de forma eficiente y de esa manera ayudarlo a que logre ese objetivo. No olvides suscribirte al canal porque voy a estar subiendo más videos y nos vemos en un próximo.